Don Jesús Pueyo Vall. Señorías, buenas tardes. Me van a permitir que lea la intervención por ceñirme al tiempo y así tratar de evitar que la presidenta me tenga que llamar la atención por extralimitarme, ¿no? En nombre de FESIE, como secretario general de la organización sindical que representa a más del 40% de los profesionales de la enseñanza concertada, con más de 4.000 delegados sindicales en el conjunto del Estado, quiero agradecerles su amable invitación a comparecer hoy ante ustedes para que podamos aportar nuestra visión sobre un asunto tan importante como es el pacto en materia de educación. Decirles que, aunque FESIE centra su acción sindical en el ámbito de la enseñanza concertada y privada, también abarca desde el año 2013 el sector de la atención a las personas con discapacidad, que mucho tiene que ver con el sistema educativo. Por eso quiero que entiendan que, aunque durante mi intervención haga especial hincapié en aspectos concretos relacionados especialmente con lo que se refiere a la educación concertada, la enseñanza concertada, nuestra implicación es global y total en lo que se refiere a la educación con mayúsculas, porque no podemos ni queremos olvidar que un país, una sociedad, están muy marcados y condicionados en su futuro por la educación y formación que reciben sus ciudadanos. Hablar de pacto educativo no es nuevo para FESIE. En 1990, la organización presentaba ante el entonces ya Ministerio de Educación su primera petición solicitando dicho pacto. Han pasado 27 años y seguimos con el mismo empeño y con la misma ilusión, intentando lograr algo que no es imprescindible para el funcionamiento del sistema, pero que sí que creemos que es absolutamente necesario para que éste funcione mejor. Y si les hablo de empeño e ilusión es para que hagan lo imposible por mantener su compromiso de alcanzar ese pacto, aun si no consiguen acordar sus bases en los 6 meses que se han dado de plazo, para que sigan trabajando, para que no abandonen, para que piensen en lo importante y para que recuerden que hemos depositado nuestra confianza en ustedes. Ya es muy positivo que se haya constituido esta comisión, pero no se puede quedar aquí. Hay que seguir dando pasos para alcanzar un gran número de objetivos y compromisos con el mayor grado de consenso posible. En FESIE queremos que se alcance el pacto. Estamos comprometidos con esta tarea. Les animamos a ello y reconocemos su esfuerzo. Pero también sabemos que no será fácil. Y porque requiere de la sintonía y de la búsqueda del engranaje perfecto entre Estado y comunidades autónomas. Y que si no partimos de una verdadera implicación de todas las administraciones competentes en la materia educativa, el pacto no será viable. Es indudable el protagonismo de los agentes políticos, tal y como expongo, pero el pacto no puede quedarse en el ámbito político. Si se llama de educación con mayúsculas, debe contar con la participación y el respaldo de la comunidad educativa y los agentes sociales del sector. Y desde el punto de vista de los profesionales, a los que FESIE representa, no puede haber ni pacto ni reforma educativa que no cuente con su respaldo, compromiso e implicación si buscamos su éxito. Quiero hablarles de las bases que desde FESIE creemos que debe tener este pacto. Hay un pilar fundamental que debe respetarse y sobre el que debe construirse el mismo, la Constitución, y más en concreto el artículo 27, en el que se establece el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. La experiencia acumulada, la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre este artículo es un bagaje que no podemos despreciar. Y a propósito del mismo, tenemos que volver a afrontar para superar definitivamente la controversia entre enseñanza pública y enseñanza concertada. El pacto debe servir para consolidar definitivamente la asistencia de las redes pública, concertada y privada. Y además, las dos primeras, pública y concertada, como integrantes del servicio de interés público que es la educación, y han de ser consideradas como complementarias a todos los efectos. La enseñanza concertada no es un problema para el sistema educativo. Es una realidad muy positiva que emana de un derecho constitucional y que ha aportado durante décadas una excelente formación a millones de ciudadanos de este país, contribuyendo al progreso y mejora de nuestra sociedad. Por eso, de ustedes depende, y ahora tienen la oportunidad, zanjar este recurrente debate de confrontación que no tiene fundamento objetivo en los hechos y que sirve de cortina de humo en muchos momentos para ocultar los serios problemas que sí lastran nuestro sistema educativo. Tal y como ratifica el derecho constitucional y recientemente y de forma muy contundente una sentencia del Tribunal Supremo, los centros de enseñanza pública y los de enseñanza concertada, en los que trabajan excelentes profesionales en ambos casos, pertenecen a dos redes complementarias y en ningún caso la segunda es subsidiaria de la primera. El principio de subsidiariedad que algunos han querido aplicar a la enseñanza concertada ha sido declarado ilegal por los tribunales.
Tampoco se respetan los derechos y libertades constitucionales imponiendo una escuela única, eliminando así la pluralidad de centros y la libre elección por parte de los padres de la educación que deseen para sus hijos. Por eso, señorías, el pacto, si realmente quiere serlo, no puede excluir a un sector tan importante y amplio de la sociedad. No quisiera olvidar en este punto, a pesar de tener características distintas, a los centros de enseñanza privada y a los profesionales que trabajan en ellos, que sin duda también realizan una positiva e incuestionable aportación a la mejora de nuestro país. El pacto debe servir para definir y regular un sistema educativo que permanezca inalterable en sus aspectos fundamentales durante al menos 15 años y cuyo funcionamiento pueda ser revisado por los profesionales, los que realmente saben de primera mano lo que se debe cambiar y lo que se debe potenciar. Además, calidad, equidad, igualdad de oportunidades, inclusión o excelencia no pueden ser solo palabras. No pueden convertirse en objetivos incompatibles y excluyentes entre sí. Es el momento de que se tengan presentes y de trabajar para que se complementen como conceptos esenciales en beneficio de todos. Señorías, serán ustedes quienes trabajen para definir unas propuestas que deriven en una ley de bases que posteriormente se desarrolle en una nueva ley de educación. Desde FESIE queremos humildemente contribuir a esta empresa, resaltando algunos de los aspectos que consideramos deberían tenerse en cuenta y que paso a describirles de forma rápida. Habrá que establecer el currículo, que afecta a la enseñanza básica y obligatoria, entendiendo por básico aquello que es considerado lo más importante o de importancia fundamental, y por obligatorio lo que obliga a su cumplimiento o ejecución. Habrá que determinar claramente las competencias de las distintas administraciones públicas para evitar la excesiva judicialización de la educación por cuestiones de competencias. Tendremos que establecer mecanismos de evaluación y revisión que permitan diagnosticar la situación y poner solución a los problemas detectados. Solo así podremos saber, por ejemplo, por qué hay diferencias tan importantes entre comunidades autónomas y podremos adoptar de forma urgente las medidas necesarias para atajarlas, ya sean estas de naturaleza económica, pedagógica o académica. Es hora de trabajar paralelamente en la ley de la función docente, para regular la profesión y la carrera profesional de todos los docentes. Sobre este punto les detallaré algo más nuestra postura a continuación. No podemos olvidar la financiación para garantizar que la ley y las medidas a implementar puedan ser aplicadas sin problemas. La propia estructura del sistema educativo debe debatirse y FESIE propone a este respecto establecer la obligatoriedad de la formación, y fíjense que hablo de formación y no de educación, desde los 6 a los 18 años, permitiendo en base a determinadas condiciones establecidas mediante normativa aprobada al efecto el acceso al mercado laboral a partir de los 16 años, compatible con una formación específica. Además, la gratuidad debería abarcar desde los 0 a los 18 años. Sobre este punto también me extenderé un poquito a continuación. El fracaso y el abandono escolar exigen medidas concretas e inmediatas. Se debe actuar en educación infantil y en educación primaria para detectar cuanto antes los problemas y poner remedio a los mismos, evitando que lleguen a secundaria cuando ya es muy difícil poner solución. La orientación educativa en estas primeras etapas, así como las figuras de especialistas en psicología o pedagogía en apoyo a la acción de los maestros, ayudarían a reconocer problemas de aprendizaje o adaptación y permitirían tomar cuanto antes decisiones tempranas para paliarlas. Se debe garantizar la misma dotación de recursos humanos y económicos para todos los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, procurando así que todos tengan las mismas posibilidades y atenciones en el aprendizaje con independencia del centro que hayan escogido. En lo que a los profesionales se refiere, les solicitamos que piensen en ellos a la hora de legislar, evitando que los cambios que se introduzcan les ocasionen perjuicios. Miren, señorías, cada reforma, cada nueva ley, cada modificación curricular se ha traducido en estos años en el sector de la enseñanza concertada y privada en reducciones de jornada laboral, de salarios y, en el peor de los casos, en despidos. Y esto hay que evitarlo. Y dado que el tiempo es limitado, les reseño otras cuestiones también importantes a tener en cuenta, como podrían ser la convivencia y el acoso escolar, un problema que hay que abordar sin tardar, la atención a la diversidad y la plena inclusión, una cuestión que debería comenzar a ser una realidad en los próximos años y para la que el sistema no está preparado en estos momentos.
La autonomía de los centros, de la que tanto se habla, pero que nadie define con claridad su concepto, sus objetivos, las responsabilidades, las funciones, los medios, los ámbitos sobre los que se aplicará o las medidas que se podrían adoptar en función de esa autonomía. La escolarización y el equilibrio entre la programación de la oferta educativa por parte de las administraciones y el derecho a elegir de los padres. En este punto, la asignación de becas y ayudas a todo el alumnado en función de sus circunstancias particulares y no teniendo en cuenta la naturaleza del centro de matrícula, facilitaría una mejor distribución de la población escolar. El problema de la natalidad y las ratios. Las administraciones deben gestionar este asunto sin que sea excusa para reducir en estos momentos el número de aulas, centros o de profesores. Las repeticiones de cursos. Hay estudios que cuestionan la eficacia de las repeticiones de curso y el elevado coste de las mismas. Urge analizar, por lo tanto, este asunto y proponer otras medidas que puedan servir al mismo objetivo siendo más eficaces. Como les comentaba hace unos momentos, quiero hablarles más extensamente, creo que voy bien, sobre la ley de la función docente. En las reformas del sistema nunca se ha prestado mucha atención a la formación inicial del docente y se ha dedicado poco a analizar la formación permanente. Y aunque la profesionalidad de los docentes, su compromiso, esfuerzo e iniciativa personal han servido para que la situación no sea más difícil, ya es hora de regular la profesión y la carrera profesional. ¿Por qué es necesaria una ley de la función docente? Nadie discute a estas alturas la necesidad de atraer a los mejores universitarios, estudiantes universitarios a la profesión, y para ello habrá que hacerla muy atractiva. Se debe elaborar una ley de la función docente que ha de partir de una premisa muy clara: ser una ley que regule la profesión docente contemplando a todos los profesionales que imparten docencia, con independencia del tipo de centro en el que desarrollen su trabajo. El borrador de la LOMCE, primer borrador de la LOMCE, contemplaba la aprobación del Estatuto de la Función Pública Docente. Y FESIE recogió en poco más de 2 meses, no llegaba a 2 meses, 30.000 firmas solicitando una ley de la función docente para todos los profesionales de la educación. Finalmente, la LOMCE recogió esta demanda que ahora hay que hacer realidad. Aprovechamos esta oportunidad para trasladarles esta solicitud y, entre otras cuestiones, proponemos que en esta ley de la función docente se pudieran recoger o trabajar los siguientes aspectos. Los requisitos de acceso a la formación inicial, definiendo quiénes y cómo accederán a la formación universitaria. Esa formación inicial universitaria que tiene que responder a cómo queremos que sea el profesorado actual y el del futuro, profundizando sobre todo en los profesores de ESO, bachillerato y FP. No es lo mismo estudiar para ser químico que estudiar para ser profesor de química. Y esto es una realidad que tendremos que abordar desde la universidad. Hay que hablar de una formación y preparación previa al ejercicio profesional. Sería importante que existieran al menos 2 años de práctica profesional en los centros, retribuidos y tutorizados por docentes especializados y formados específicamente para ello. Tras esta etapa de prácticas, el docente podría acceder, por las vías establecidas, a un puesto de trabajo en la función pública o en centros privados o concertados. La formación permanente del profesorado debería ser programada y financiada para todos los profesionales, posibilitando e incentivando la dedicación del profesorado a la innovación e investigación educativa, algo que ahora es harto difícil de poder hacer. La carrera profesional debe establecerse y desarrollarse con independencia del tipo de centro en el que se trabaje y por eso hay que definir los requisitos necesarios para desempeñar las distintas funciones y cargos, así como el sistema de promoción y reconocimientos correspondientes. La profesión necesita el reconocimiento de la autoridad y la dignificación del docente, y esto se extiende a todo docente. Sobre la evaluación del profesorado, decir que es necesaria, pero también que debe ser objetiva, rigurosa, universal y con una finalidad muy clara, la mejora profesional. Y además creemos que la ley, en caso de que esta ley llegara a verse realidad en algún momento, debería definir también los derechos y deberes de todos los profesionales de la docencia. Finalmente, quiero aclarar que esta ley podría contener el Estatuto de la Función Pública Docente o ser la norma del que emane este estatuto. Un estatuto largamente reivindicado por los compañeros de la función pública y al que sin duda tienen derecho como instrumento de mejora de sus condiciones laborales. Antes también les decía que en FESIE proponemos extender la obligatoriedad de la formación desde los 6 a los 18 años.
permitiendo, en base a determinadas condiciones establecidas mediante normativa aprobada al efecto, el acceso al mercado laboral a partir de los 16 años, compatible con una formación específica que habría que determinar, y que además la gratuidad debería abarcar de los 0 a los 18 años. La extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, introducida por la LOCSE, ha sido beneficiosa, y estamos convencidos de que ampliar la formación hasta los 18 años lo sería también. El Parlamento Europeo aprobó no hace mucho una propuesta para atajar el abandono escolar y planteó crear lo que se denominó desde allí escuelas de segunda oportunidad, así como alargar la educación obligatoria de los 16 a los 18 años. Estas escuelas darían respuesta a aquellos alumnos que no quieren desarrollar ninguna formación académica ni laboral y simplemente están fuera del sistema. En esta línea, el Consejo Escolar del Estado, en su informe 2015 sobre el curso escolar 2013-14, también propone extender la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años, recomendando compatibilizar el carácter obligatorio de las enseñanzas con la actual posibilidad de incorporación al mundo laboral a los 16 años, articulando sistemas flexibles que faciliten a partir de esa edad conciliar empleo y formación. Se potenciarían modelos existentes actualmente como la FP Dual, los contratos para la formación, las enseñanzas a distancia o semipresenciales, además de ofrecer soluciones novedosas como horarios y calendarios adaptados o sistemas modulares de contenidos. Y para ello, el Consejo Escolar del Estado pedía, en este informe, una política de Estado y un consenso básico entre las diferentes fuerzas políticas que facilitasen medidas encaminadas a que las próximas generaciones tengan un futuro mejor. FESIE, de acuerdo con estos planteamientos, tanto del Parlamento Europeo como del Consejo Escolar del Estado, lo que propone es extender la obligatoriedad de la formación hasta los 18 años. Y hablamos de formación y no de educación en el sentido académico y reglado de la misma, porque para aquellos alumnos que deciden no seguir estudiando y abandonar el sistema, es necesario ofertar y posibilitar su acceso al mercado laboral, pero sin que dejen de formarse como ciudadanos. Una sociedad responsable como la nuestra no puede desentenderse de aquellos que no quieren seguir dentro del sistema reglado y académico. Debemos trabajar, en primer lugar, para que sean una minoría, pero también para buscarles una alternativa para su formación personal. No puedo acabar esta intervención, y lo tendrán que entender, sin hacer mención a tres cuestiones esenciales relacionadas y que afectan a la enseñanza concertada. En primer lugar, quiero referirme a los conciertos educativos. Estos se siguen rigiendo por el Real Decreto 2377/1985. Su modificación, tras 25 años de aplicación, se tramitó por vía de urgencia en el Consejo Escolar del Estado en 2010 y a día de hoy desconocemos qué ha pasado con aquel texto. Esta norma debería ser mejorada y actualizada, partiendo de una premisa muy clara, y es que el concierto, por lo menos para nosotros, es el sistema más transparente y completo de control de los fondos públicos asignados a centros privados concertados y que ha permitido, además, la mejora de las condiciones laborales del profesorado. El concierto, conviene recordar, nuevamente, no tiene por objeto solo la gratuidad, sino que responde a un derecho constitucional que posibilita la libre elección de centro en igualdad de condiciones. En segundo lugar, me gustaría mencionar la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada y a la Comisión para el Análisis del Módulo Económico del Concierto. La Mesa, considerada por la LOE como instrumento del sistema educativo y foro de negociación con el sector, funcionaba con regularidad hasta el año 2011. Desde entonces no ha sido convocada ni una vez, y es vital su recuperación para alcanzar acuerdos. Que no se tenga diálogo, debate y negociación en un ámbito como la educación es muy preocupante. Por otro lado, la Comisión del Análisis del Módulo del Concierto, establecida en la disposición 29ª de la LOE y que estaba constituida por el Ministerio de Educación, las organizaciones sindicales y patronales del sector de la enseñanza concertada y representantes de las comunidades autónomas designados por la Conferencia Sectorial de Educación, debería acabar sus trabajos, interrumpidos a finales del año 2010, y establecer definitivamente el coste real del puesto escolar en centros concertados.
La Comisión tenía previsto, a la vista de los resultados de su análisis, proponer al Ministerio de Educación y a la Conferencia Sectorial un plan plurianual para alcanzar la adecuada financiación de los centros concertados en los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas. Urge retomar este asunto. El déficit económico de las partidas presupuestarias que componen el módulo del concierto educativo es histórico y palmario. La financiación actualmente asignada no cubre el coste real del puesto escolar, además de dificultar la gratuidad de la enseñanza y las mejoras laborales de los profesionales. Por último, es necesario hablar de la recuperación de los recortes sufridos desde 2010, así como de la situación de los docentes y del personal de administración y servicios de los centros concertados. Los profesionales que trabajamos en los centros concertados hemos sufrido los mismos recortes que los compañeros de la función pública desde el año 2010. Sin embargo, la recuperación de estas medidas tan perjudiciales no se está haciendo con la misma rapidez y eficacia con la que se aplicaron en muchas comunidades autónomas. Al profesorado de la enseñanza concertada o no se les están devolviendo las retribuciones recortadas o se les están devolviendo mucho más tarde que a los funcionarios públicos. Para recortar y quitarnos, estando ya en peores condiciones, somos iguales. Para devolver o reconocer nuestros derechos, no. Esto para nosotros es una desconsideración que es incompatible con el discurso de querer prestigiar y reconocer la profesión docente, porque no hay profesionales de primera y de segunda. Además, y tal como dije en este mismo foro hace unos años, este Parlamento tiene una deuda con los docentes de la enseñanza concertada desde hace 32 años. Desde 1985, el profesorado en pago delegado tiene reconocido su derecho a la equiparación salarial con sus homólogos de la función pública. Y desde entonces, este Congreso no ha cumplido con ese compromiso y ha perpetuado e incluso aumentado las diferencias en las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado. 32 años igual les parece a ustedes, señorías, poco. A nosotros les aseguro que no nos parece poco. La insuficiencia de financiación de los módulos de los conciertos supone un número de profesores por aula sustancialmente inferior al de los centros públicos. Un profesorado que trabaja más horas lectivas percibiendo menos salario. Un personal de administración y servicios con salarios bajos porque no hay suficiente partida presupuestaria dedicada en el módulo del concierto. O que no podamos tomar medidas en favor de la jubilación anticipada y la renovación de los profesionales del sector. Que la enseñanza concertada sea barata no es para nosotros la razón que justifica su necesaria existencia. Que sea barata es una discriminación y una injusticia. FESIE solo pide que se cumpla la ley y que se garantice la gratuidad real del puesto escolar y que se mejoren las condiciones laborales de docentes y no docentes que prestan servicio en estos centros. Bueno, como han podido escuchar, les he puesto encima de la mesa y de forma muy rápida muchas las cuestiones que he intentado transmitirles en esta breve intervención. Para facilitar su conocimiento y reflexión, evidentemente sí que les haré llegar por escrito una documentación mucho más amplia y estaré encantado de explicárselo si así me lo requieren. Y desde luego tengan ustedes claro que FESIE les tiende la mano para trabajar juntos y colaborar en la consecución de un objetivo tan fundamental para todos como es el que hoy nos ocupa. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, señor Pueyo, pero como le han sobrado 6 minutos, yo se lo añadiré.